Le voy a responder a la pregunta a María, que me preguntaba por el tema del aborto y las ideas de la libertad. Es más, el tema, yo utilicé las ideas de libertad, la teoría austríaca, para explicar el tema del aborto, ¿no? Primero hice una breve historia del aborto en las diferentes culturas. El aborto en ninguna cultura a lo largo de toda la historia de la humanidad estuvo visualizado ética y moralmente como un asesinato a un adulto. Jamás. O sea, nunca existió ese paralelo. Ergo, nunca estuvo castigado como si fuera un asesinato a un ser humano la práctica del aborto. Hago una reseña en el libro de todas las culturas. Posteriormente, en el punto 2, hablo de la Biblia, tanto Viejo Testamento como Nuevo. ¿Por qué? Porque el argumento de los conservadores católicos en contra del aborto, básicamente, no en todos, pero en la mayoría de los casos, se basa en el mandamiento de no matarás, ¿no? Entonces, hay que investigar la historia del pensamiento católico, o mejor dicho, judeo-cristiano, y a vos te das cuenta que cuando lees, y lo explico y lo muestro con citas de la Biblia, tanto en el Viejo como en el Nuevo Testamento, lo que se puede ver que el no matarás no es universal. En la Biblia, tanto en el Viejo como en el Nuevo Mandamiento, y lo muestro en el libro, el no matarás es selectivo. ¿Qué quiere decir esto? En el Viejo Testamento estaba prohibido matar, que un judío mate a otro judío que respetaba al Dios judío y seguía las prácticas que impartía y exigía el Dios judío. Pero el no matarás no era extensible al resto de los seres humanos. Cuando uno visualiza el Nuevo Testamento, que en el Nuevo Testamento se quiere vender en cierta manera que hay un nuevo Dios, que no es tan vengativo, que no es tan cruel, que no es tan sanguinario, uno lo lee, ve las citas y también observa que el no matarás seguía siendo selectivo. De hecho, y lo muestro en el libro, y cito diferentes episodios, en los cuales hay asesinatos por cuenta y orden de Dios. Porque los seres humanos asesinados no se comportan como el mandato de Dios exigía que se comportasen. Entonces, damos cuenta acá que el no matarás no es argumento para sostener desde el punto de vista judeo-cristiano el aborto. Pero no termino ahí. Cuando vos investigás a San Agustín, primer milenio, Santo Tomás, segundo milenio del pensamiento cristiano eclesiástico más profundo, vos te das cuenta que ninguno de los dos equiparaba el aborto con el asesinato de un ser humano. Básicamente, tanto San Agustín como Santo Tomás hablaban de que antes de un determinado periodo, momento del embarazo, no era animado, inanimado. O sea, no tenía alma la cigota. Con lo cual no era un ser humano. Interesante, porque a partir de eso, voy a poner una metáfora de manera sencilla para que se entienda, a la mujer que practicaba el aborto la mandaban a rezar tantos Padre Nuestros, tantos Ave María, jamás la excomulgaban y listo, calisto, ahí se acababa el problema. Mientras que si se comprobaba el asesinato de un cristiano matando a otra persona, se lo excomulgaba y la Santa Inquisición, vaya si mató persona, ¿no? Ni hablar.
Entonces, o sea, estaba a años luz de aplicarle al aborto los castigos que le aplicara, que la iglesia le aplicaba a los delitos que la iglesia consideraba importantes. Ese es el punto. El aborto recién es equiparado por Pío IX en la segunda mitad del siglo XIX y lo emparda con el asesinato de seres humanos vivos. Pío IX saca una encíclica, vale la pena porque es interesante ver quién era Pío IX, que saca una encíclica que decía que todo lo que él decía debía ser respetado como ley máxima, sino el que no lo respetaba, lo que él decía tenía que ser excomulgado. Esto es muy interesante porque Lord Acton, gran liberal histórico inglés, férreamente cristiano, que yo discrepo profundamente de su visión del cristianismo y del catolicismo, pero, a ver, Lord Acton es un pensador liberal que decía que el liberalismo es revolución permanente, que la historia de la humanidad era la historia de la libertad contra el poder político. Ese era Lord Acton. Lord Acton, con su maestro alemán, que no lo menciono porque tiene un apellido complicado y alemán yo no sé, se van a ver a Pío IX para tratar de convencer de que no saque esa encíclica, porque la consideraba un avasallamiento de los derechos naturales más profundos del ser humano. Al maestro de Lord Acton lo excomulgan y Lord Acton pega en el palo y entra de casualidad y zafa que no lo excomulguen, pero este es el Papa que emparda el aborto con el asesinato de seres humanos, ¿no? Contradiciendo todo el pensamiento. A ver, ese señor estaba en el siglo XIX, contradijo el pensamiento cristiano, filosófico, ético y moral con respecto al aborto de todo el tiempo anterior, de los 19 siglos previos. Lo interesante es que en los 19 siglos previos, cuando no se lo empardaba con un asesinato, no se lo empardaba porque se consideraba que era, con los avances tecnológicos muy precarios de ese entonces, que no era animado, que no tenía alma, que no era un ser humano. Porque un ser humano para el cristianismo se diferencia de los animales porque tiene alma. La ciencia, con el paso del tiempo en el siglo XX, a partir de la ciencia, muestra, ilustra lo que San Agustín, Santo Tomás, en cierta medida, entendían. A ver, una cigota no es un ser humano. ¿Por qué? Porque no tiene razón, no tiene sistema nervioso, no tiene capacidad sensorial de comprender y entender su interacción con su entorno, por lo cual no es un sujeto. Y si no es un sujeto, no solamente no es un ser humano, sino que no tiene conciencia, no tiene derechos naturales, con todo lo que expliqué antes. Aparte, entonces uno no está matando a un ser humano, ni ahí, no está cometiendo un asesinato, tampoco. Del otro lado, pensando en los derechos humanos, en los derechos naturales, la madre tiene su propiedad privada más intrínseca, primaria, que es su cuerpo. La portadora. La portadora, la que tiene la cigota dentro. Tiene su propiedad primaria, primogénita, que es su cuerpo, que es su energía. Queda embarazada.
ella tiene su derecho de poder interactuar en libertad, transformando o no su propiedad privada primaria, haciéndole interactuar con su entorno como ella quiera. ¿Ok? Y en este caso en particular, si ella decide no proseguir con su embarazo, no está cometiendo ningún asesinato y está interactuando en línea con sus derechos naturales. Porque no hay alguien a quien dañar. Porque no está dañando a ningún sujeto. No hay ser humano al cual dañe. A ver, esa cigota tiene ADN humano, pero no es un ser humano. ¿Por qué? Y acá entra la teoría austríaca. Porque la teoría austríaca le da gran importancia al transcurso del tiempo. Vos tenés un ahorro, ese ahorro lo canalizás a la inversión, invertís, acumulás capital, comprás insumos, comprás bienes intermedios, los combinás con energía de ser humano, con capital de trabajo, con fuerza de trabajo, vas transformando hasta que se convierta en un bien de consumo final. Después te falta poner más capital de trabajo para que se comercialice y ese bien de consumo final llegue a satisfacer una necesidad. Estoy haciendo un paralelo. El tiempo, el transcurso del tiempo, es la fuerza transformadora más grande que tenemos delante de nuestros ojos y existencia de los seres humanos. Sin tiempo no hay creación de valor. Sin tiempo, X no se transforma provisoriamente en Y, provisoriamente en Z, para transformarse en algo definitivo W. Y ese tiempo va a transcurrir sí, solo sí y solamente si los sujetos que actúan en la dimensión temporal esa tienen la decisión que así sea. Entonces, cuando una mujer se hace un EVA test y encuentra que está embarazada y tiene 3 semanas de embarazo o 4 y tiene una cigota, no solamente no tiene un ser humano, no solamente no tiene un sujeto, sino que tiene el derecho de ver si pone todo su capital, toda su propiedad privada, que es su cuerpo, su esencia, su fuerza de trabajo, su energía, al servicio de que algo con el paso del tiempo se convierta en una cosa totalmente diferente. Y es su derecho. Y acá cuando entran y te dicen, no, porque y a los padres pamplinas, están poniendo el igualitarismo donde no corresponde nuevamente, porque no hay asimetría, solamente hay asimetría. El hombre, ¿cuánto capital pone? ¿Cuánto pone en juego? ¿Cuánto capital de trabajo? ¿Qué transformación ve? ¿Qué transformación sufre? ¿Cuánto pone en juego? Un espermatozoide que si quiere seguir haciendo la paja y lo vive derrochando por cualquier lado sin ningún problema. Profesor Mariano Fernández, ¿qué querías comentar? No, yo tengo un cuestionamiento. Sí. Sabés que yo tengo una especie de paper científico basado Lo hemos hablado. esencialmente en la forma de trabajo en el Economic Approach de Gary Becker, ¿no? Para sacarnos de encima los preconceptos y los prejuicios que tienen que ver con las creencias
Tomo la idea austríaca de la variable tiempo, pero lo que creo que no estás considerando Sí. es un principio que es muy importante A ver. dentro de la escuela austríaca y dentro de las ideas liberales, que es el principio de la compensación. Quizás debamos discutir, quizás no lo sepamos nunca, en mi postura filosófica en relación a las cosas que no comprendo, que la ciencia no ha alcanzado a dilucidar, es que en esa dimensión temporal, en un momento cero hasta un momento alfa, en donde efectivamente esa cigota o ese espermatozoide o óvulo se transforma definitivamente en un ser humano, yo creo básicamente que el estado de la ciencia no nos da una respuesta clara, es decir, un momento un momento T determinado, es decir, un momento discreto a partir del cual pasamos de un individuo sin derechos a un individuo con derechos. Olvidándome de esa cuestión particular de cuál es el momento T y mi falta de discernimiento de cuál es el momento en donde ese individuo pasa a ser humano o no humano, ahí es donde inicia el proceso de la búsqueda de las compensaciones. Yo entiendo que la mujer es portadora, es la dueña de su propiedad y es quien de alguna forma está llevando a un proyecto de humano, como lo quieramos llamar, pero ahí aparecen, para mí ahí aparecen derechos. El problema es quién se hace cargo de esos derechos. Por eso saco de encima directamente al Estado dentro de esa decisión, sino que para mí es un problema, el problema del aborto, de la interrupción del embarazo, es un problema de lo que llamamos en economía incomplete markets. Sí. ¿Por qué? Porque si hubiera o si logramos desarrollar mercados completos, alguien podría indemnizar a esa mujer por el uso de su vientre de algo no deseado por ella. Estoy de acuerdo. Los conservadores antiabortos me encantaría que le indemnizaran y se hicieran cargo en un contrato voluntario entre la madre y esos. Un contrato voluntario entre individuos, entre organizaciones voluntarias que se reúnen a juntar fondos y que puedan compensar, ¿sí?, a ese embarazo no deseado.